Bueno, buenas tardes. Aquí voy a explicar el segundo requerimiento que tenemos en el grupo con mi compañero Sebastián Carmona. Y el segundo requerimiento de Árboles es que un hotel requiere un programa que ingrese los clientes que hacen reservas y cuando llegue el personal al hotel se debe buscar en el programa y arrojarse si existe o no. Adicional, pues eso se agregarán los datos personales, el costo de la reserva y pues los tipos de servicio que tiene este cliente al momento de la reserva. Bueno, posteriormente venimos al código. ¿Qué fue lo que hicimos en el código? Creamos una clase de cliente que nos va a presentar toda la información, en este caso pues del cliente que va a realizar la reserva, como lo es el número de identificación, el nombre, el apellido y pues el costo de la reserva. ¿Sí? En la clase principal, aquí lo que tenemos hecho es definimos una clase nodo para poder crear lo que es el árbol. ¿Sí? Tiene unos atributos que son la información que es de tipo cliente, de tipo clase cliente, que es la que acabamos de ver. También tenemos unos atributos izquierda y derecha que son de tipo clase nodo, o sea, de esta misma que estamos creando en este momento. ¿Sí? Adicionalmente, creamos otro atributo de clase nodo que se llama raíz, que es la que nos va a tener el árbol, pues principalmente al momento de crearlo. Tenemos un constructor de la clase program, ¿sí? Que inicializa el nodo raíz en nulo. ¿Sí? Bueno, tenemos también lo que es el método ingreso de cliente, que va a entrar como parámetro un nuevo cliente, ¿sí? De tipo cliente, de la clase cliente que creamos anteriormente. En este método, ¿qué se hace? Se define un nuevo nodo, ¿sí? Se inicializa, se instancia, se define sus atributos, en este caso la info. El nuevo punto info viene siendo lo que le entra por parámetro, que en este caso es cliente. ¿Sí? Los atributos izquierda y derecha en este momento vendrían nulos. Entonces, ¿qué se condiciona? Se pregunta que si la clase raíz definida arriba es igual a nula, entonces raíz va a tener la referencia de nuevo del nuevo nodo. En este caso, para cuando la raíz es nula, o sea, el árbol está recién creado. Si no, entonces creamos un nodo anterior, ¿sí? Definido pues nulo, y un nodo reco, que es como un auxiliar que nos va a ayudar para hacer todo el recorrido y la inserción del árbol. Definimos reco como el nodo raíz. ¿Sí? Tenemos un while que tiene cuando reco sea diferente de nulo, o sea, para definir de que si reco tiene algo, o sea, el auxiliar reco tiene algo, él va a entrar. Está lleno, entonces va a entrar. Si no está lleno, si está definido nulo, pues no va a entrar a esa condición. En la condición del while, ¿qué hace? En el nodo anterior que se creó, que se definió como nulo aquí arriba, se asigna la variable auxiliar reco. Se pregunta que si el ID del cliente, de la clase cliente que le está entrando como parámetro, es menor al reco.info, al ID del reco.info, entonces esa información esa información que tiene al lado izquierdo la vamos a poner en el nuevo auxiliar reco. Si no, pues va a pasar al lado derecho. O sea, al lado derecho, que es por nodos de árboles, izquierdo y derecho, que significa pues que el izquierdo es menor y el derecho es mayor. Posteriormente a la validación, pues al ciclo del while, viene y realiza una condición
preguntando que si el ID del cliente del parámetro que le está llegando es menor al, al ID del nodo anterior, del nodo llamado pues anterior, entonces pasa a asignar en el nodo anterior, en el atributo izquierdo, el nuevo nodo. Si no es así, o sea, si el ID cliente es mayor, entonces posteriormente pasa a asignarlo al nodo anterior en el atributo derecho. Y esto es lo que es el tema del ingreso del cliente. Listo, vamos a ver lo que es el método de imprimir. En el método de imprimir, ¿qué tenemos? Primero que todo, es el básico, el que nos va a hacer el llamado al método recursivo. Hay que dejar en claro que imprimir pre es un método recursivo que va a tener como medida, es como un ciclo, tiene la función de un ciclo. Entonces, ¿qué se hace en el primer llamado sin parámetro? Se hace el llamado al imprimir, pero con el parámetro raíz. Se le pasa el parámetro raíz, que es el que está definido arriba de la clase, que es el que me tiene todo el árbol. Cuando entra el llamado, él recibe pues un nodo, un tipo nodo, una variable tipo nodo, y pregunta si esa variable nodo, si ese nodo está vacío. Si no está vacío, él posee a entrar a la condición, a imprimir todos los atributos que encuentre de cada nodo, del nodo, perdón. Por ejemplo, la identificación, posee a imprimirla, el nombre, el apellido y el costo de la reserva. En este caso, pintaría la información del primer nodo. Después de pintar la información del primer nodo, vuelve a hacerse el llamado al método de imprimir. Aquí se hace la implementación recursiva, pasándole como tal del nodo el atributo izquierdo y el atributo derecho. Ahí posteriormente hace otra vez el ingreso al imprimir y realiza su impresión de todos los nodos que vaya encontrando, y así sucesivamente hasta que termine con la última hoja del árbol. Bueno, vamos a ver el método buscar cliente. Es muy parecido a lo que es el imprimir, o sea, es muy similar al tema del recorrido del árbol. Primero que todo tenemos un método buscar cliente que tiene como parámetro de entrada el número de identificación del afiliado que se encuentra en el árbol, para verificar si se encuentra o no reservado. Hace el llamado a buscar cliente, aquí ya pues, con un parámetro tipo nodo y el tipo de identificación, el número de identificación, perdón. Vemos que esta misma función recibe lo que es una variable reco de tipo nodo y una variable de identificación de tipo entero. Hace una condición preguntando si el nodo es diferente de nulo. Si es diferente de nulo, posee a validar si el número de identificación pasado por parámetro es igual al número de identificación que tiene uno de esos nodos, de ese árbol. Por lo tanto, si es igual, posee a indicar de que el cliente sí tiene una reserva, y la información es la siguiente: número de matrícula, número de identificación, nombre, apellido y el cobro de la reserva. Aquí hay un pequeño percance, esto es número de identificación. Si no es así, él posee a indicar en el programa de que no se encontró un cliente con dicho número de identificación. Aquí vemos que hace el llamado al método nuevamente para hacer su uso recursivo, pues pasándole el mismo número de identificación y sus atributos izquierdo y derecho, que también son de tipo nodo, y así sucesivamente hasta que
perdón, hasta que vaya acabando con el árbol y termine pues con con sus últimas hojas. Bueno, ya para finalizar este requerimiento, tenemos en el método main una instancia de clientes, ¿sí? Para simular pues la creación del cliente 1, tenemos un cliente 2, un cliente 3 y un cliente 4. Posteriormente pues, procedemos a ingresar ese cliente, ¿sí? Los 4 clientes, para que queden insertados pues en el árbol. Hacemos el llamado al imprimir la impresión. Esta impresión pues es de tipo preorden. Y por último hacemos llamado al buscar cliente con el ID. En este caso vamos a hacerlo con el ID 3 para que nos pueda realizar la búsqueda y nos diga de que sí existe con la reserva. Vamos a darle iniciar y vemos la ejecución, la impresión de los 4 clientes con su reserva. Vemos que para el recorrido de los 2 primeros no lo encontró, por lo tanto deja este mensaje, no se encontró un cliente. Y ya al tercero dice que el cliente sí tiene una reserva y su información es número de identificación 3, el nombre es Iwan, apellido Arona, el cobro de la reserva es de 8.000. Listo. Bueno, este es otro mensaje de que en el último nodo no encontró la búsqueda.